Buenas, buenas. Esto es Historia y Geografía de primer año. Es la clase número 4, así que si son de segundo o de tercero, este video no les sirve. En la clase 4 de Historia y Geografía de primer año lo que vamos a comenzar a ver es Geografía de América. La clase pasada trabajamos un poco de Geografía general, trabajando lo que son los continentes, los océanos y las grandes estructuras, además de las coordenadas geográficas, ¿no? Como la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich. Bueno, ahora vamos a empezar a profundizar sobre la geografía física de América específicamente, ¿sí? Que es lo que nos toca este año. Y lo primero que vamos a ver son las divisiones de América. Cómo se divide este continente. Y vamos a ver que hay tres tipos de divisiones. Las divisiones geográficas o estructurales de América, la división cultural y la división económica. Comencemos con la división geográfica. Como podemos ver, es la más simple de todas, la podemos ver reflejadas en el siguiente mapa: América del Norte, América Central y América del Sur. Esta es la forma estructural o geográfica que tenemos de dividir el continente americano. América del Norte va a abarcar el 55% de la superficie del continente, es decir, es uno de los espacios más grandes del continente y está conformado por Canadá, Estados Unidos, esto es Alaska y le pertenece a Estados Unidos, y México, ¿sí? Estos serían los tres países que conforman lo que es América del Norte. América Central va a estar dividida en varias partes. Su parte continental, que está conformada por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Mientras que la parte insular se divide a su vez en dos: las Grandes Antillas y las Pequeñas Antillas. Las Grandes Antillas y Bahama incluyen las Bahamas, que están acá arriba que no se ven, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Bien, mientras que las Pequeñas Antillas van a incluir todas las pequeñas islas que podemos ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, las Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago, ¿sí? Todas estas islas están incluidas dentro de lo que son la parte insular de América Central. Hacemos la diferencia entre continental e insular porque la parte continental está dentro del continente, ¿sí? Mientras que la parte insular generalmente representa las islas, ¿sí? Que pueden ser parte de las Grandes Antillas, que se llaman así porque son grandes islas, o la parte insular de las Pequeñas Antillas, que se llama así porque son todas pequeñas islas. La América Central continental, entonces, como dijimos, incluye a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Mientras que la parte insular de las Grandes Antillas va a incluir a las Bahamas, que las tenemos acá, a Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, ¿sí? Estas son las islas que están incluidas dentro de lo que son las Grandes Antillas, ¿sí? Y las Pequeñas Antillas tenemos las Islas Vírgenes, Anguila, Saint Martin, Saint Bart, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago, la Isla Margarita, Curazao, Aruba y Bonaire, ¿sí? Estas serían las Pequeñas Antillas, ¿sí? Recordemos que Puerto Rico no pertenece a las Pequeñas Antillas, sino a las Grandes Antillas, ¿bien? Bien, ahora América del Sur, que podemos ver que incluye Ecuador, Colombia, Venezuela, tres partes que antiguamente eran parte de otras potencias europeas, como la Guyana francesa, la Guyana holandesa y Surinam, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y por supuesto Argentina, ¿sí? Además de la división estructural y geográfica, también decíamos que existe la división cultural de América. Pues, ¿qué tendrá que ver esto? Tendrá que ver con en realidad la cultura, ¿no? Con lo que nosotros diferenciamos como cultura. Y en este caso hacemos referencia principalmente a las religiones y al idioma en que se habla en cada territorio. Y en este caso vamos a centrarnos sobre todo en la época de la colonización, porque la época de la colonización determinó tanto el idioma como la religión de cada uno de los territorios, porque se copiaron las religiones y los idiomas de los territorios que colonizaban estos lugares. Entonces podemos decir que esta división obedece principalmente a los países que colonizaron los diferentes territorios y el idioma que mayoritariamente se habla en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que tenemos una división en dos partes: la América anglosajona y la América latina, ¿sí?
La América Latina está compuesta por América del Sur y América Central, es decir, desde México, incluyendo a México, hacia abajo, todos los países de América pertenecen a América Latina. La mayoría de estos países hablan español y portugués, algunos muy poquitos francés. Y de los países que conforman, Brasil es el más grande de América Latina, ¿sí? Por la mayor cantidad de población. En América anglosajona nos vamos a encontrar que está compuesta por Canadá y Estados Unidos. Hablan principalmente francés, sobre todo en Canadá, o inglés en ambos lugares. De ellos, el país con mayor población es Estados Unidos. Bien, pero además también tenemos una división económica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir en territorio en países desarrollados y subdesarrollados. Desarrollado quiere decir que el país tiene determinados indicadores que son buenos, como por ejemplo un bajo nivel de pobreza, bajo nivel de desempleo, un sistema de educación que funciona, un sistema de salud altamente eficiente y bajos indicadores en cuanto a lo que es nutrición y mortalidad infantil. Los países que pertenecen a la América desarrollada serían en este caso Canadá y Estados Unidos nuevamente, al igual que pertenecen a América anglosajona, ¿sí? Y quiere decir que tienen buenos indicadores. Mientras que los países subdesarrollados, que son por debajo de esta línea roja, de México hacia abajo, son aquellos que tienen malos indicadores o intermedios, ¿sí? En cuanto a nivel de pobreza, desempleo, educación, salud y nutrición o mortalidad infantil, ¿sí? Bien, les dejo entonces una serie de actividades muy simples respecto de esto. Algunas son preguntitas y luego van a tener que completar un cuadro, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver con cuál es el criterio que se utiliza para dividir culturalmente América. Lo hablamos, tiene que ver con la cultura justamente. Y qué datos se tienen en cuenta, ¿sí? A la hora de dividirlos. ¿Cuál es la diferencia entre América Central, continental e insular? Ojo que eso no está escrito, tienen que escuchar con atención el video. Después, ¿cuáles son los indicadores tenidos en cuenta para determinar si un país es desarrollado o subdesarrollado? Lo vimos recién. Y por último, completar un cuadro. Este cuadro les va a llevar bastante trabajo, pero no es tan difícil. Lo que tienen que hacer es de cada país, ¿sí? Estar completando la capital, que es lo único que van a tener que buscar aparte porque no está. ¿A qué parte de la división estructural pertenecen? Es decir, si es América del Norte, si es América Central o es América del Sur. ¿Y cuál es la división cultural? Si es América Latina, si es América anglosajona. ¿Cuál es su división económica? Si es América desarrollada o América subdesarrollada. Espero que se entienda. Igualmente esta no es la lista completa, sino que la lista completa se las paso en el trabajo escrito, ¿sí? O sea que de cada uno de estos territorios buscan la capital, determinan qué división estructural pertenece, qué división cultural y qué división económica, ¿sí? Sin más, les mando un beso grande, espero que se sigan cuidando y nos estaremos viendo la próxima clase, que seguiremos trabajando seguramente con geografía de América, pero ahora en referencia al relieve. Un beso grande.